había un vuelo famoso que tenía esta ruta: Teherán, Irán, Damasco, Siria, Caracas, Punta Cana, Montreal. Estados Unidos, después del 9/11 del 2001, cometió el error de desentenderse de América Latina. Los iraníes han firmado con los venezolanos decenas de acuerdos de todo tipo, e incluso acuerdos en materia militar. Irán tiene 10.000 kilómetros de territorio venezolano que fue asignado por el gobierno de Chávez en el año 2013. Con un Irán ahí en Venezuela, con Hezbollah en la región, que está en la región, porque para mantener ese régimen necesitan el apoyo de los militares. ¿Es cartel o no es cartel? Ahí es que voy. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que celebran con nosotros 15 años desde que en septiembre del 2010 lanzamos Al Tanto con Colombia. Suscríbase a este canal Al Tanto TV, comparte este contenido y dele clic a la campanita. Damos seguimiento a lo que pasa en las aguas internacionales alrededor de Venezuela, la presencia de Estados Unidos, el señalamiento de Donald Trump de figuras del chavismo al cartel de los soles. ¿Será que será cartel de los soles solo porque generales que tienen soles, aquí son estrellas, ya soles, y por eso se le llama el cartel de los soles? Aquí está el doctor Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, para decirnos más. Gracias por estar aquí. Colombia, muy contento de encontrarme de nuevo aquí en Al Tanto, felicitándote por ese aniversario. 15. Eso es muy bueno y muy promisorio. Yo sé que tu proyección y de tu equipo y de tus programas va en ascenso, y es importante eso porque tú juegas un papel crucial, aportas mucho. Amén. A darle equilibrio, pluralidad y buena información a una sociedad que necesita de mucha información. Muchas gracias, doctor. Sí. Estamos en Venezuela. Sí. Mucha gente decía, tiene los días contados, le pusieron el agua a Maduro, pero ahí está todavía. Sí, es un hecho que esta crisis es una crisis que está en desarrollo y que tenemos que analizarla con una visión amplia, con una comprensión realmente de qué es lo que está pasando. Porque de lo contrario, el día a día no nos permite ver más que episodios, eventos, y no vemos las conexiones que hay. Y lo primero que yo tengo que decir, que es un análisis de rigor para que la gente entienda y se oriente bien, que estamos en presencia de una recomposición profunda del orden internacional. Se está dando un proceso de fractura del orden global que se montó después de la caída del campo socialista. Y ese proceso está desarrollándose ya a través de escenarios de guerra, pero no de guerras convencionales, tradicionales, aunque también aparecen las guerras convencionales, sino de guerras híbridas, de guerras asimétricas, de guerras no convencionales. Entonces, eso nos obliga a nosotros, para entender lo que está pasando en Venezuela, ir al origen. Mira, cuando cae la Unión Soviética y el campo socialista, Fidel Castro en La Habana percibe que su régimen, su revolución, su visión totalitaria estaba en peligro, y monta una estrategia muy hábil, muy inteligente, que le funcionó. Y le funcionó en parte por los mismos errores que cometieron los Estados Unidos. Esa visión fue que en el año 1990, propiamente, 90-91,
auspició el surgimiento del Foro de San Pablo, en alianza con el Partido de los Trabajadores de Brasil. Y ahí convocaron todas las fuerzas de izquierda, porque ya Fidel Castro veía el derrumbe de la Unión Soviética. Ya el campo socialista se había desintegrado, el Pacto de Varsovia ya estaba en proceso de dispersión o de liquidación, y la Unión Soviética era cuestión de meses, y efectivamente en 1991, en diciembre del 91, colapsó de manera incruenta, afortunadamente. Entonces, Fidel sabía que eso podía pasar y empezó a preparar su estrategia con el Foro de San Pablo. La Cuba le tocó un periodo difícil, el periodo especial, porque ahí ya perdió el aliado principal, que era la Unión Soviética, y estuvo ahí buscando alternativas hasta que en Venezuela se le abrió una oportunidad con el ascenso al poder del coronel Hugo Rafael Chávez Frías, que surge propiamente no con una visión socialista, porque alguna gente ha dicho que Chávez desde el principio tenía esa visión, y cuando uno rastrea en la profundidad se da cuenta de que Chávez... ¿Pero él no se formó en Cuba? No, el que se formó en Cuba fue Maduro, en la escuela de cuadro del Partido Comunista. Chávez no, Chávez venía de unas corrientes militares nacionalistas influidas por el nacionalismo peruano, militar peruano, de la escuela de Chorrillo, que a su vez tenían conexiones con el nacionalismo militarista de los argentinos. Seineldín, por ejemplo, fue uno de los inspiradores de Chávez, y uno de los teóricos de los militares argentinos fue de la gente que influyó en Chávez y en el movimiento bolivariano 2000. Que usted sepa, Chávez tuvo vinculación en sus orígenes al narcotráfico. ¿Esto que se habla del cartel de los soles se instauró después de Chávez o él venía con yo quiero sobre ese punto hacer esta aclaración, pero antes de eso es bueno explicar qué sucede. Chávez entra en la escena cuando el sistema político venezolano se derrumba. Eso lo explicó muy bien Arturo Urlar Prieto. Y el mismo Carlos Andrés Pérez lo advirtió. La incapacidad de la clase política de ponerse de acuerdo, esos juegos de conchupancia, terminaron provocando un desencanto tan grande que le abrió las puertas a Chávez. Incluso Chávez estaba enfrentando dos candidatos, Irene Sáez, apoyado por algunos sectores que tenían una visión muy pintoresca de la política, y a don Enrique Salas Romer, que hubiera sido una mejor fórmula y que pudo haber ganado de no haberse producido esa dispersión. Entonces Chávez, con el respaldo de una sociedad que estaba molesta, de muchos sectores que incluso creyeron que lo podían dominar, que lo podían controlar, de la misma oligarquía, lo auspiciaron y llegó al poder. ¿Podríamos llegar a eso aquí? En cualquier país de América Latina pueden pasar cosas así o peores. ¿Ustedes imaginan que Ángelo presidente, Ángelo Vázquez con la antigua... Bueno, eso es más difícil. Eso es más difícil porque acuérdate que la institución militar en Venezuela históricamente es una institución muy fuerte, y Venezuela tenía una larga tradición de liderazgos militares que emergían. Y ese no es el caso de la persona que tú mencionas. Pero si los políticos siguen como van, el pueblo se va a hartar. No, un escenario posible puede ser que en República Dominicana, ante la incapacidad de la clase política y las clases dirigentes, porque no solamente la clase política, apele a una fórmula de excepción, civil o militar. Eso pudiera pasar. Yo personalmente entiendo que lo que nosotros necesitamos es una revolución nacional. Un día vamos a hacer un programa especial sobre eso. Sin sangre. Es que la revolución verdadera
no es la que arranca cabeza, es la que cambia las mentes de las personas, contando con las personas. Volvemos a Chávez. Entonces Chávez sube para que llegue al cartel de los llega Chávez y obviamente con él llegan sus compañeros de promoción, un grupo de militares que lo acompañaron y él se apoyó mucho en el ejército y tenía una legitimidad de origen muy fuerte. ¿Qué pasa? Ahí empezó a manifestarse ya una corriente radical, antioligárquica, a cambiar el trato petrolero con las potencias, con las compañías. Y en el año 2001-2002 se produjo un proceso de desestabilización, de golpe de Estado, que fue el mayor disparate, porque si se va a dar un golpe de Estado hay que darlo bien. Y no lo que hicieron, que fue un golpe de Estado chapucero, un desastre, un estropicio, y lo único que hizo fue fortalecer a Chávez en el poder. Entonces, Fidel, que lo había visto y lo había empezado a cultivar desde que llegó al poder, porque lo invitó a Cuba y le colocó... Históricamente, Fidel siempre había visto a Venezuela como un estado clave en América Latina. Siempre, la Revolución Cubana vio eso. Pero con Chávez se le abría la oportunidad. Y entonces empezó a cortejarlo, pero al intentar derrocarlo en el año 2002 y fracasar, entonces ya empezó un proceso de radicalización. ¿Fidel le lavó el cerebro a Chávez? Sí. Yo te diría que a los cubanos, con Chávez y con los venezolanos, los militares venezolanos, tuvieron una especie de, entraron en una especie de relación donde Cuba pasó a ser ya la estructura estratégica de pensamiento, de ideología. Y Venezuela un pulmón para Cuba. Y hay que reconocer, eso fue para Cuba, fue ser salvadora. Pero los errores que cometió Estados Unidos en ese proceso fueron terribles. Y fíjate que la gente no lo sabe. Para esa época se había constituido un grupo en Estados Unidos que se llamaba el Grupo de Boston. Y estaba integrado por prominentes legisladores venezolanos y norteamericanos. Entre ellos estaba Nicolás Maduro, presidente de la Asamblea, porque los cubanos inmediatamente empezaron a promover a su gente dentro del movimiento chavista. A mí me surge una pregunta. Si no hubiera pasado Chávez en Venezuela, ¿Cuba hubiera resistido todos estos años ese estilo, ese régimen? Difícilmente. La estrategia de Fidel Castro con el Foro de San Pablo fue brillante y funcionó. Pero funcionó por esto. Estados Unidos, después del 9/11 del 2001, cometió el error de desentenderse de América Latina y se fue a librar una guerra en Afganistán. Ahora mismo yo estoy leyendo una obra que se llama Los papeles de Afganistán, que uno lo lee y uno dice, pero Dios mío, ¿y qué locura fue esta? La guerra más larga que Estados Unidos ha tenido, la más costosa. Es verdad que hubo relativamente pocas bajas, pero fue un desastre, porque al mismo tiempo cometieron el error de librar una guerra en Irak. Y cuando uno lee esos documentos y esos papeles de Afganistán, uno se queda sorprendido de lo que se hizo ahí, y de la cuenta de errores, de disparates, de imprevisiones, de incomprensiones, de disociación de la realidad. Bueno, pero el punto, volviendo a América Latina, es que
después del 9/11, Perdón, Estados Unidos... Dicho esto también, ¿cómo se llega a Chávez? Porque Estados Unidos se distrae en Irak y en Afganistán. No, ellos se desentienden, bien. Ellos se entienden. Y entonces Chávez crece. Y dejan América Latina como una región que ellos tampoco han comprendido bien, porque históricamente hay un problema de, como decía Martí, de incomunicación de nuestra América con la América que no es nuestra. Entonces, ahora puede ser que eso se corrija, porque siendo el secretario Marco Rubio, cubano, de ascendencia cubana, de cultura cubana, americana, puede entender muchas cosas, y de hecho yo creo que lo entiende, de la región latinoamericana. Es la primera vez que desde el 2001, y eso que usted muy bien acaba de esbozar, se le restó importancia, es la primera vez que hay un contingente así en aguas internacionales, un despliegue de todos los submarinos, los portaaviones, todo lo que tiene Donald Trump frente a las costas de Venezuela. Es la primera vez que se le hace ese caso a Venezuela. Mira, 20 y pico de años. Mira qué es lo que está pasando, porque nos fuimos muy atrás, pero ya que tú planteas el tema en el presente, déjame decirte. Yo te dije que hay una guerra mundial híbrida, y uno de los escenarios más intensos y con más potencial de desestabilizar regiones del mundo o el mundo entero es el conflicto entre Israel e Irán, entre Estados Unidos, Israel e Irán. Un conflicto que empezó en el año 78. En el año 78. Y después de la guerra de los 12 días, que le han puesto ese nombre, que no fue una guerra, sino una batalla, porque la guerra no ha terminado, y lo saben los norteamericanos, lo sabe Israel. Irán salió debilitado, pero Irán siempre tiene un arma muy poderosa, que es la de amenazar el estrecho de Hormuz y la producción de hidrocarburos en toda esa zona. Tiene capacidad misilística, tiene armas muy potentes que pudieran provocar el bloqueo del estrecho de Hormuz, y si eso sucede, el barril de petróleo se irá a 300, 400 dólares el barril. Y ya tú sabes lo que eso significa para la economía mundial. ¿Qué pasa? Estados Unidos e Israel saben que esa guerra no ha terminado, pero saben también que hay una relación profunda entre Irán y Venezuela. Entre Irán y Venezuela. Que poca gente ha estudiado. Yo la he estudiado, yo la he seguido, y por eso creo que los Estados Unidos, aunque están poniendo énfasis en el tema del narcotráfico y de otras actividades criminales que afectan la paz y la estabilidad de la región, que es verdad, en términos estratégicos, el tema principal es esa relación de alianza que hay entre Irán y Venezuela. Pero aparte de Irán está China, no. Está Rusia, está Turquía. Una pregunta para que desmontemos algo que dijo el general. En esa cumbre de Alaska, Putin y Donald Trump negociaron Venezuela. ¿Qué usted cree? Mira, lo que se ha visto es que Donald Trump y Vladimir Putin hasta ahora están en una fase de comunicación, de inteligencia, para ir desmontando el orden global y crear un nuevo orden sobre la base de los estados civilización. ¿Qué son? Que son de primera división Estados Unidos, China, la Federación Rusa. La Unión Europea no ha tenido la capacidad de actuar de manera cohesionada para constituirse en un estado civilización, a pesar de que es una civilización. Pero ahora mismo, políticamente, no ha podido hacerlo. Y fíjate, te voy a dar este detalle. En
el África subsahariana, en el Sahel, se ha producido una verdadera revolución anti-europea, anticolonialista. Bueno, que fue incluso anunciada por la presidenta Meloni, la primera ministra de Italia, la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, cuando cuestionó la posición de Macron. Entonces, virtualmente han sacado, hoy que estamos grabando este programa, salen las tropas francesas de Senegal, después de 65 años de presencia con bases militares francesas. Entonces, ¿se están poniendo de acuerdo Putin y Trump sobre Venezuela? ¿Sí entonces, o no? ¿O por qué Estados Unidos no le marcha a Venezuela? No, tú viste en Siria, por eso uno puede pensar legítimamente que las potencias están negociando y, vamos a decir, organizando los márgenes de sus zonas de influencia. Lo que pasó en Siria, evidentemente fue algo pactado entre Rusia, Turquía, Estados Unidos, Arabia Saudita. Trump le dio la mano a al-Golani, el presidente de Siria, al-Sarraj, y el hombre era nada más y nada menos que uno de los grandes jefes de ISIS, el grupo de Daesh, el grupo terrorista más temido en toda esa zona. Entonces, ¿qué revela eso? Bueno, que las potencias están dispuestas a negociar para ponerse de acuerdo entre ellas para arreglar las regiones. Mucha gente se pregunta, fíjate, ¿por qué Estados Unidos después de ese evento, la situación de Irán se agrava, porque Trump hace otra movida al norte de Irán y logra un entendimiento entre el presidente de Armenia y el presidente de Azerbaiyán, pero con la buena pro de Israel y de Turquía. ¿En detrimento de quién? De Irán. Entonces, observemos eso. ¿Qué pasó? ¿Irán va a defender a Venezuela en un posible conflicto armado? Ahí es que viene el tema. ¿O China? Vamos a analizar esto con objetividad. Irán tiene 10.000 kilómetros del territorio venezolano que fue asignado por el gobierno de Chávez en el año 2013. Supuestamente era para el desarrollo de agricultura, porque hay muchas zonas de Irán. Irán es un país grande, pero no todas las zonas pueden producir alimentos. Y ellos, como los chinos, como los mismos rusos, buscan áreas fuera de su territorio para producir. En este caso, buscaron en Venezuela y consiguieron 10.000 kilómetros. Lo que Venezuela no le ha dado a los haitianos, lo consiguieron los iraníes. Los iraníes han firmado con los venezolanos decenas de acuerdos de todo tipo, e incluso acuerdos en materia militar. Por ejemplo, hay una fábrica de drones con tecnología que es la nueva arma del siglo XXI, con tecnología iraní que está operando en Venezuela. ¿Y qué sabemos de tierras de metales? Porque, mira, ¿quién sabe lo que manda Venezuela? Te voy a explicar por qué le llaman el cartel de los soles. Por eso yo quería hacer un poco la secuencia. Cuando Chávez cae en manos ya de la inteligencia cubana, de la estrategia cubana, después del intento de golpe de Estado del 2002, evidentemente que la estrategia empezó a operar en la línea de internacionalizar el liderazgo de Chávez, de la revolución bolivariana y sobre todo cuando muere Chávez, del liderazgo de Maduro a nivel internacional. ¿Qué pasa? Eso tenía una lógica. Obviamente Venezuela es un país petrolero y participa en la OPEC
de la década de los 60. Cuando se constituyó la OPEP, ya Venezuela con Pérez Alfonso era de los primeros actores principales. Pero Irán en ese momento era dirigido por el Shah. Cuando los ayatolás toman el poder, lo sorprendente es que una revolución nacionalista latinoamericana que después se convierte en socialismo del siglo XXI, estrecha la alianza con Irán, que es algo que llama la atención, pero tiene lógica en el enfoque cubano, que ya se formuló hace muchos años, que era que al imperialismo había que enfrentarlo en todos los escenarios y abrirle muchos frentes de lucha, aquella célebre expresión de abrirle 2, 3, muchos Vietnam, porque solamente así se podía derrotar al imperialismo occidental y al imperialismo norteamericano. Entonces, la relación de alianza con Irán viene a través de eso. Y fíjate, te voy a poner algunos ejemplos. Cuando ya con Chávez en el poder se notaba eso, pero desaparecido Chávez, como Maduro, que Chávez era militar, pero Maduro no era militar, Maduro era un cuadro político. La gente cree que era un conductor de autobuses del metro de Caracas. No, un cuadro del Partido Comunista Cubano, educado en la escuela del Partido Comunista Cubano, que lo mandaron a dirigir el sindicato de transporte. Con fines estratégicos. Con fines estratégicos. Y evidentemente se alió temprano con Chávez y empezó el proceso de ganarse su confianza, pero ya con el respaldo de Cuba atrás. ¿Cuándo se empieza a hablar del cartel de los soles? Entonces, ahí viene. ¿Con Maduro o desde ya, Chávez? Mira, propiamente con Maduro, porque Maduro ya dependía más de los militares. Y los militares venezolanos, el entorno Colombia al de lado. Padrino y de Diosdado Cabello, que es maluco, propiamente ellos tienen una mayor importancia, porque para mantener ese régimen necesitan el apoyo de los militares. ¿Es cartel o no es cartel? Ahí es que voy. Es un fenómeno más complejo, porque uno piensa en un cartel y se imagina al Chapo Guzmán, al Chapo, Señor de los Cielos, a Pablo Escobar. No. Y es mucho más que eso. Es un estado. ¿Narcoestado? No, es un estado encanallado. Un estado encanallado que decidió convertirse en esa estrategia de lucha contra el imperialismo y todo eso, decidió convertirse en el centro. La estrategia se traza en La Habana, pero el estado fuerte, grande, con petróleo, con muchas fronteras, Venezuela, decidió convertirse en la base de muchísimas operaciones dentro de la economía global canalla. Te voy a poner algunos ejemplos. Había un vuelo famoso, y ejemplos que tienen que ver con nosotros. Había un vuelo famoso que tenía esta ruta: Teherán, Irán, Damasco, Siria, Caracas, Venezuela, y después esa ruta desde Venezuela, cuando llegaban, entonces se abría la ruta Caracas, Punta Cana, Montreal. ¿Cómo? En el año 2011, 12, no recuerdo detalle, yo me enteré, José Ricardo Tavera era el director de migración, y yo siempre he trabajado los temas de seguridad nacional. Yo me enteré de algo que pasó. Descubrieron en Punta Cana una gente que venían de Asia Central, Afganistán, Pakistán, que iban hacia Canadá vía Punta Cana con unos pasaportes israelíes que habían sido sustraídos. Se habían detectado como perdidos. Lo agarran ahí en el aeropuerto. Cuando lo traen de Punta Cana a la capital,
La unidad que lo trae de migración es interceptada y le proponen un soborno. Y el oficial se portó bastante bien, o sea, además sabía que estaba manejando un tema explosivo, dijo que no, lo trajo aquí a la ciudad y inmediatamente se movió una batería de abogados para poner en libertad vía un habeas corpus a esos 4 personajes. Una cosa que... ¿De Afganistán? Afganistán, Pakistán, de Asia. De los TAN. De los TAN. Venían con pasaporte israelí. Una cosa que habían sido denunciados como pasaportes robados. Iban para Canadá, pero vía Punta Cana. Y venían de Caracas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué llevaban? Lo ponen, no llevaban armas ni nada por el estilo. Dinero. No, porque el terrorista es peligroso en sí mismo. El arma es secundaria. Ellos mismos son el arma. Wow. La mentalidad del terrorista no necesariamente tenían que ser terroristas, pero evidentemente, ¿qué reflejaba eso? Que había una organización aquí que estaba protegiendo esa operación, porque primero interceptaron a la unidad de migración y después, a los pocos días, un grupo de abogados, y tengo entendido que detectaron 1 o 2 que se iban por mar a Estados Unidos vía Bahamas, y probablemente otros, es la sospecha, que salieron del país vía Haití. Pregunta, las casas de Maduro aquí, los aviones, lingotes de oro, cuentas de banco, ¿están vinculadas a eso? ¿A esa ruta? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué le dicen el cartel de los soles? Mira, probado, esto está probado. En la visión de lucha revolucionaria que esta gente tiene contra el imperialismo, guerra híbrida, todo vale. El uso de la migración organizada es un arma. Lo probaron por primera vez los cubanos con la crisis del Mariel. Cuando Fidel sintió que su régimen tenía problemas, que mucha gente se estaba vacilando en la embajada de Perú, le respondió a Estados Unidos abriéndole las cárceles, abriéndole los manicomios, abriéndole la frontera, y se armó una crisis en el estrecho de Florida y Estados Unidos se espantó y se aguantó. Le generó un problema de seguridad porque no sabía quiénes eran los que estaban llegando, eran miles de personas, cientos de miles. Una operación que nunca se había visto. ¿Qué pasa? Andando el tiempo, se pudo probar que el régimen de Venezuela usaba una técnica que la usó Fidel. Bueno, si aquí hay desafecto, vamos a ponerlo en el exterior, vamos a estimular que se vayan para el exterior, porque así tenemos menos problema interno. Y si se van, ya ahí es que aparecen las organizaciones como criminales a organizar esas salidas. Pero con el régimen de Venezuela se produjo una salida no de cientos de miles, sino que han salido más de 5 o 6 millones de venezolanos al exterior. Desafectos del régimen, que no se sienten bien, que se sienten perseguidos o aplastados por el régimen. Pero además, en ese gran grupo de personas emigrando por razones atendibles, entraban grupos criminales que se movían a todo el continente. Te voy a poner un ejemplo, Chile. Yo tuve la experiencia, estando en Chile, un evento internacional, había varios presidentes, yo fui invitado, era diputado en ese momento. No era diputado, era presidente del partido, vicepresidente del partido. Estuve ahí en el evento y tuve la oportunidad de conversar
días después con unos diplomáticos dominicanos y del Caribe. ¿Y qué me dijeron? Aquí hay un problema, porque yo les preguntaba cómo se han manejado con los haitianos que están aquí en Chile. Y me decían, no solamente los haitianos, es que está llegando una migración venezolana que no es venezolana. Están llegando con documentos venezolanos. Y, por ejemplo, detectaron dominicanos con prontuarios de sicariato en República Dominicana y en otras partes de la región, gente de Centroamérica metidos en narcotráfico, que llegaban con nueva identidad venezolana. Entonces, ese mismo grupo que fue, por ejemplo, el responsable de producir el secuestro del teniente Ojeda, el tren de Aragua, un teniente que es disidente, que estaba conspirando contra el régimen de Chávez, pero estaba exiliado y refugiado en Chile. Lo mandaron a buscar allá, lo secuestraron, haciéndose pasar por unidades de seguridad de la policía chilena, y lo ejecutaron. Eso generó un conflicto entre el gobierno de Boric y el gobierno de Chávez, porque ellos no podían, los chilenos no podían aceptar que desde Venezuela se ordenara la ejecución de un teniente que estaba refugiado allá. Pero Peregrín, ¿se sabe de otro país como este donde hayan aviones, donde hayan mansiones? Por eso es que le dice Diosdado Cabello al presidente pillo, y Maduro le había dicho ladrón anteriormente. Te voy a poner un antecedente de la incautación de esos aviones. ¿Desde cuándo estaban aquí? Bajo el gobierno de Juan Guaidó, que fue un gobierno realmente muy frágil, porque fue reconocido por algunos países, pero por otros no, y no tenía realmente un escenario político favorable del todo. Guaidó autorizó una operación que se llamaba Debajo de las Piedras. Le firmó un documento al Tesoro norteamericano para que incautara bienes de venezolanos relacionados con el régimen en toda América Latina. Y esa operación se montó. Y uno de los países donde vinieron a hacer grandes incautaciones fue aquí. ¿Pero dónde más hay bienes? Aquí incautaron en Punta Cana, en Cacana, en Romana, propiedades por valor de 50, 60 millones de dólares en ese momento. En ese momento. Y el régimen lo resintió. Fue en esos días en que se produjo, lo recuerdo porque fue en esos días que se produjo el intento de asesinato de David Ortiz, y César Emilio Peralta, alias César el abusador. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue César Emilio Peralta? A Venezuela. El mayor operador narco se fue a Venezuela. O sea, que puede haber pero se fue a Venezuela no por el caso de David Ortiz, sino porque en esos días llegaba una orden de extradición de Estados Unidos. O sea, que el cartel de los Soles podía tener un pie aquí con el abusador. No sabemos. Es una estructura que apoya a las organizaciones criminales del continente. Se puede probar, o sea, cuando Donald Trump dice tren de Aragua, cartel de los Soles, narcotráfico, y está... Tú no lo puedes poner... Está gastando como 6 millones de dólares diarios. No lo puedes poner en el mismo plano que el cartel de Sinaloa, porque se trata de una estructura gubernamental que apoya a muchas actividades ilícitas. Por ejemplo, tú preguntabas sobre los recursos naturales. Bueno, ¿quién sabe? Venezuela tiene muchísimos recursos. ¿Quién sabe lo que le ha mandado Irán? ¿Qué está pasando? Bueno, que hay mucha minería ilegal. Mucha minería ilegal. Y esa minería ilegal incluye oro, se presume que el coltan, muchísimos otros elementos. Se habla, por ejemplo, hay una sospecha que se está investigando de que puede quizá estarse trayendo uranio
para mandarlo al exterior. El punto es que, protegido con la sombrilla del gobierno, hay muchas actividades de minería ilegal. Por eso es que le dicen el cartel de los soles, pero propiamente no es un cartel como los otros. No es solo de droga. No, es que es un estado encanallado que ha jugado un papel con relación a República Dominicana muy peligroso. Muy peligroso. Y te voy a poner un ejemplo para que tú veas. Cuando aquí se dicta la sentencia 168-13, que es una sentencia de soberanía del Estado Dominicano, que ratifica una sentencia del 2005. ¿Quién es el que lanza la amenaza más agresiva contra la República Dominicana? Nicolás Maduro, que le dice, el que se mete con Haití se mete con Venezuela. ¿Dónde hace esquina Haití y Venezuela? Ahí voy. Haití es un narcoestado. Haití es un narcoestado, un narcoalmacén. Te voy a hacer una pregunta muy simple que yo la vivo haciendo. ¿Quién le dio a Ariel Henry 500 millones de dólares para pagarle a Nicolás Maduro una cuenta de una factura petrolera vieja de Petrocaribe a días antes de abandonar el gobierno? Hay que preguntarle a Calderón. Calderón, ¿de dónde salen esos cuartos? ¿De dónde salen esos cuartos? Pero te hago esa pregunta, pero volviendo al tema. Esa amenaza de Maduro no se quedó en amenaza. ¿Qué pasa? Maduro, en ese momento, Cuba y Venezuela tenían excelentes relaciones con la administración Obama. Excelentes relaciones con los demócratas. Excelente. Y Maduro quiso jugar con su aliado del Caribe y presidente del CARICOM, Raúl González, la carta obsequiosa, servil, de ser los que iban a echar hacia atrás la sentencia 168. Los americanos estaban presionando en contra, radical, porque ellos querían el jus soli abierto, que todos los haitianos que nacieran aquí se le dieran la nacionalidad sin restricciones. Y aquí se afirmaba que no, que había que tener restricciones, y ahí se mete Maduro. Y Maduro se mete, ¿con qué objetivo? De complacer a sus aliados norteamericanos. En ese momento, Cuba y Venezuela, Cuba estaba negociando el restablecimiento de relaciones con pero ya que usted menciona eso, Estados Unidos. Algunas personas dicen, Estados Unidos ha permitido que Venezuela, el chavismo, madurismo, gobierne Venezuela porque en ocasiones le ha servido a ellos. O sea, claro, en estos años... Claro, óyeme, te voy a decir... ¿Y ahora qué pasa? Te voy a decir hasta dónde llegó eso. Al presidente Medina lo invitan a la cumbre del CELAC. En ese momento se hace en La Habana. Estados Unidos no está invitado. El presidente Medina va y él recibe la información de que le van a tender una trampa con el tema de la sentencia. Y él se preparó y hizo, vamos a decir, una defensa adecuada del país y de la sentencia, y dijo, nadie puede perder lo que nunca ha tenido. Aquí el problema es que Haití no documenta sus nacionales, pero admite algo que nos está pesando, que los dominicanos, cuando se trata de los haitianos, miramos para otra parte, diciendo como que aquí los haitianos están somos permisivos, somos permisivos. Él lo admite, pero ¿qué pasa? Después de esa reunión, ¿no?, el presidente respondió muy bien ante los ataques de Raúl González, que está conectado con el grupo de los demócratas en Estados Unidos, a través del congresista líder de la diáspora haitiana, el caucus afroamericano, Gregory Mack. Después de eso, Maduro coordina una reunión en Caracas, invita a Martelly, invita a Danilo Medina y se reúnen en Caracas.
¿Para qué? Para buscar la fórmula de desmontar la sentencia 168. No hay reseña, no hay un comunicado oficial. Se reunieron en Caracas después de la reunión Barcelá. Lo juntó a los dos, pero inmediatamente después se vio el cambio de política del gobierno de Danilo. Inmediatamente empezó a hacerle concesión a través del ministro Montalvo, que fue el encargado de montar la estrategia de socavar la sentencia 168. Con aquel plan. Ahora, lo estaba haciendo Maduro por una solidaridad real con Haití. No, eso es el pretexto. Con quien él quería congraciarse, y los cubanos, porque el mismo Raúl Castro, en enero, el 1 de enero de ese año, del 2014, pronunció un discurso y hizo una alusión en la misma línea, más sutil, más críptica, de Nicolás Maduro. Ahí nosotros nos dimos cuenta de que este era un enemigo de República Dominicana. Yo, que había estado en Venezuela como diputado, una comisión oficial, me di cuenta de la visión que dominaba en el régimen de Venezuela. Pellegrini, ¿se puede decir que hay algo con relación personal al tema de... ¿Se puede decir que hay algo personal con Venezuela y República Dominicana por esa amenaza de Maduro con quien se mete con Haití, pero además conteniendo a alguien como Diosdado y al mismo Maduro llamándole ladrón al presidente o rabo de paja? Hay ya una fricción personal. El presidente declaró, hizo un decreto a propósito de la declaración de narcoestado. O sea, ¿hasta dónde nos llevan estas relaciones? Mira, lo cierto es... ¿Y es personal? Y lo cierto es que ellos están enconados con República Dominicana, porque evidentemente ellos siempre pensaron contar con el espacio de República Dominicana. República Dominicana fue muy abierta. Petrocaribe. Aquí venían los de la oposición y venían los del gobierno. Aquí traían inversiones los que estaban en la oposición y venían con sus recursos los que estaban en el gobierno. Y obviamente eso cambió a medida que la situación regional ha venido cambiando. Y el cambio de gobierno aquí, porque la posición de Abinader no es la misma que tenía Danilo o Leonel. Mira, la posición de Luis cambió, yo te diría, al principio del gobierno. Acuérdate una famosa carta que se mandó al Foro de San Pablo, elogiando a Chávez y a Fidel Castro por parte del PRM. Y entonces el canciller de la República, Roberto Álvarez, salió al frente y criticó eso y lo desestimó como una posición que no oficial. No oficial. Eso es una posición de un sector del partido, no oficial. Y obviamente los términos de esa carta realmente eran inapropiados. Pero volviendo al tema, mira, yo te menciono ese caso de Maduro porque ya anteriormente, para que entendamos el tema, anteriormente habíamos visto a Venezuela empeñado en que República Dominicana se metiera a jugar un papel predominante en Haití, después del terremoto. Después del terremoto, Venezuela salió a cuestionar la presencia militar norteamericana en Haití. Y el argumento que estaba usando fue un argumento que proveyó la prensa rusa, porque los medios rusos empezaron a divulgar la versión, tú te recordarás, de que el terremoto lo había provocado Estados Unidos. Ah, sí, de que hubo un experimento militar. Un experimento. Y la sospecha venía por algo. La sospecha de los rusos o la malicia de los rusos se basaba en algo. Y era que las tropas norteamericanas tenían 4 días movilizadas
Por eso llegaron temprano, primero. Entonces asociaron al terremoto al interés de Estados Unidos de tener presencia militar en Haití. Entonces empezaron la campaña en contra de la presencia militar norteamericana en Haití. Y los norteamericanos se dieron cuenta de que era un escenario medio peligroso, porque los norteamericanos que vivieron la experiencia de Somalia, que han vivido otras experiencias así dramáticas, en escenarios como Haití, prefieren en la medida de lo posible no involucrarse directamente. Entonces los norteamericanos se retiraron. Ahí entra Chávez, que estaba vivo en ese momento, y le propone al presidente Fernández que República Dominicana se involucre en Haití, a jugar un papel de estabilización, de ayuda. Mi papá incluso estaba en una reunión donde estaba el presidente Fernández, él ha dado testimonio público de eso, y los expresidentes de la región, y Chávez le dijo a los presidentes de Centroamérica y de República Dominicana, Leonel, en Haití no hay estado ni nada que se le parezca. Y obviamente vino el acompañamiento, la invitación, bueno, ustedes tienen como vecinos que involucrarse y nosotros apoyamos. Y ahí es que República Dominicana comete el error de involucrarse en Haití, porque por un lado los Clinton le decían, vengan, participen, y por otro lado Chávez decía, vengan, participen, nosotros vamos a financiar. ¿Dónde viene el primer foco de conflicto en la isla? Cuando Gary Conil, que en ese momento era primer ministro del gobierno haitiano, de Martelly, denuncia el fraude que se estaba haciendo con los dineros de Petrocaribe. Gary Conil le respondía a los Clinton, denuncia el supuesto fraude que se estaba cometiendo con los dineros de Petrocaribe, involucran a políticos dominicanos, a empresas dominicanas, a empresas haitianas, a líderes, porque estaba la pugna Estados Unidos y Venezuela. Y probablemente había casos de corrupción, porque si aquí hay corrupción, en Haití, que es un estado colapsado y falido, imagínate. Quiero ir, Pelegrín, a las aguas de Venezuela ahora mismo. Mucha gente dice que es una provocación de Estados Unidos a Venezuela y se cuestiona el silencio de Putin y Xi Jinping. Mira, yo pienso que Estados Unidos, yo me tengo que reír, porque en el año 2008, 2007, 2008, yo sometí una ley de interceptación aérea y marítima. Oye, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Una ley de interceptación aérea y marítima que permitía que el Estado Dominicano, con lanchas, con aviones, con sus propios medios, pudiera hacer interceptación y aplicar el protocolo necesario previo al derribo o hundimiento. La oposición más radical a ese proyecto de ley vino de la embajada americana. La embajada norteamericana nos mandó una carta a mí, a mi papá, a la familia, diciendo que ellos entendían que nosotros no calificábamos para poder ejercer ese tipo de política, que eso Estados Unidos se oponía. Bueno, pero ellos eran los que estaban presentando en todos los escenarios internacionales a República Dominicana como un narcoestado donde venía un avión interdiario a traer droga y lo lanzaba en las autopistas, donde no teníamos radar. ¿Y no era verdad? No, era verdad, en ese momento era cierto. Pero cuando empezamos a reaccionar, que el país dice, vamos a comprar aviones, vamos a comprar radares. Mira, los radares están comprados desde hace ya 14 años, 10, 12 años. ¿Y no se usan? Y no se han podido instalar. ¿Por qué?
y son radares de Israel, 3D, de alcance enorme. Porque las fuerzas de la región, de Norteamérica, de Sudamérica, de la región del Caribe, no querían, porque esos radares no daban capacidad de ver el este de Cuba, Haití completo, más allá de Islas Vírgenes, el norte de Venezuela, el norte de Colombia. Entonces se están pudriendo ahí esos radares. No pudriendo, pero cogiendo polvo. Da pena. Nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos la ley. Y nunca se va a poder entonces, Pellegrini. No, espérate, yo creo que es una buena coyuntura, porque yo entiendo ya que Estados Unidos cambió el enfoque. ¿Es legal o ilegal ese despliegue de Estados Unidos en esas aguas de Venezuela? Te lo explico de esta manera. Mira, cuando se produjo el ataque del 9/11, el mayor temor de los Estados Unidos, era que los carteles de la droga le dieran apoyo o se aliaran a los terroristas fundamentalistas islámicos. Ese era el temor, porque quienes controlan la ruta, quienes tienen capacidad de colocar armas, introducir al territorio norteamericano muchísimo los carteles. Entonces, si se producía esa alianza, era muy peligroso para Estados Unidos. Entonces, la política norteamericana, ¿cuál fue? Y esa era una de las razones por las cuales ellos no querían la interceptación, con hundimiento y derribo. Porque muchos de esos carteles, la política norteamericana fue infiltrarlo. Vamos a infiltrarlo, vamos a tener gente dentro que cooperen con nosotros, porque lo peor que puede pasar es que esta gente se alíen y nos produzcan un daño mayor con un arma de destrucción masiva, una bomba atómica, una bomba química, un ataque biológico o otros ataques peores del 9/11. Entonces, esa fue, vamos a decir, el argumento. ¿Qué pasa? Estados Unidos siempre manejó el tema del narcotráfico como un tema sanitario o como un tema policial, judicial, no como un tema de seguridad nacional. Yo recuerdo que hablé con funcionarios norteamericanos y hablé con congresistas norteamericanos, republicanos y demócratas, senadores y representantes. Yo les decía, miren, para ustedes puede ser un problema de control policial, judicial, pero para nosotros es un tema de seguridad nacional. ¿Pero es de seguridad nacional ahora o es una excusa para quitar a Maduro? No, es de seguridad nacional porque mira, en el 2023, el saldo de muertes en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, para mencionar solamente eso, fue superior a los 100,000. 100 y pico de mil norteamericanos, la mayoría jóvenes, murieron en diferentes ciudades de Estados Unidos por consumo de fentanilo. Y cuando tú coges el histórico, es un fenómeno bastante complejo y hay responsabilidades también en Estados Unidos. Estamos hablando de cientos de miles de muertos. ¿Y qué tipo de muertos? Tú buscas una imagen. Y entra por ahí, por esa unión del cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua, claro, los carteles, ¿no? Y las conexiones con China. Porque los precursores, los elementos de muchos, se pudo comprobar que venían de China. Doctor, tenemos que irnos. Quiero cerrar con dos cosas. Entonces, déjame decirte que yo creo que Estados Unidos, cuando nosotros presentamos la ley, ellos estaban opuestos. Ahora yo veo que ya ellos pasaron a otra categoría porque empezaron a tratar esto como grupos terroristas. Y eso no creo que lo hagan porque quieren tumbar a Maduro. No. Es porque ellos tienen información de inteligencia que no la van a decir porque no van a generar un pánico en Estados Unidos de que pueden producirse acciones terroristas de envergadura. Mira, en el año 2013, la secretaria de Estado Hillary Clinton y el procurador
Eric Holder denunciaron una operación que se estaba armando entre grupos fundamentalistas, Al Qaeda, con el cartel de los Zetas para producir un atentado en Washington, nada más y nada menos que contra el embajador de Arabia Saudita, en un sitio famoso en Washington. Se iba a llevar no solamente al embajador de Arabia Saudita. ¿Tú te imaginas el efecto que eso hubiera tenido y eso fue en el 2013? Entonces ahora mismo, en este escenario, después de lo que acabamos de ver en la guerra de los 12 días y los conflictos que hay en el mundo, es casi seguro que ellos están esperando ataques terroristas, y la relación de Venezuela con Irán y el comportamiento de Petro, porque... Pero esos ataques van a salir por agua, doctor. Observa, o sea, ellos están frente a las aguas. Ellos van a frenar un ataque terrorista el por ataque, agua. mira, el cerco que está puesto ahí, a mi juicio, yo creo que está puesto con un objetivo. Le están diciendo a los grupos criminales, Maduro y los generales que lo apoyan, ya no le garantizan a ustedes las operaciones. Ya son un problema. Y no descarte que sean esos mismos grupos criminales los que terminen diciendo, bueno, pero hay que salir de esta gente, porque esta gente ya ahora no están creando más problemas. Dos cosas en una línea que tenemos que pero observa esto, no te olvides, espérate, Colombia, o no te olvides de esto otro. No es Maduro solamente. Ahí está Petro haciendo unos rejuegos. Petro saca, fíjate, después del conflicto allá entre Irán y Estados Unidos con Israel, ¿qué hace el presidente Petro? Anuncia que van a romper las relaciones con la OTAN. El único país latinoamericano que es socio global de la OTAN, no miembro pleno, pero sí participando en una serie de programas, es Colombia. Mi nombre. Tu nombre. ¿Y qué hace Petro después de eso? Retirar, anunciar que van a retirar a Colombia de la relación con la OTAN, pero al mismo tiempo anuncia, coge el discurso de ellos, la formación de los ejércitos de la luz, llamando a los pueblos latinoamericanos a formar una gran alianza de ejércitos de la región para pelear contra los que nos quieren esclavizar de nuevo. No, mira, hay que ver el cuadro general. Maduro y compartes, Diosdado, Padrino, etcétera, y Petro tienen esa relación tan estrecha que Maduro anunció unilateralmente la formación de una zona común. Mira, una zona común binacional, nada más y nada menos que envuelve al Catatumbo. Ahora te hago una pregunta para que veamos cómo todo eso rebota para la isla de Santo Domingo. ¿Tú te recuerdas las 10 toneladas de cocaína que aparecieron en el puerto multimodal? Que no se sabe de dónde vinieron. Óyeme, nadie mueve una carga de 10 toneladas de cocaína. Nadie se arriesga a una operación así, a menos que no esté muy necesitado de esos recursos, un gran volumen de recursos. Pero fíjate que Petro es el que sale, cuando está todo el mundo diciendo que no vino de aquí, que no vino de allí, que no, el que dice y aclara de dónde vino es Petro, y dice, no, eso lo mandaron los que están en el Catatumbo. Pero en Colombia saben perfectamente que el movimiento de los helenos o de la disidencia de la FARC, de Iván Mordisco y compañía, o del cartel del Golfo, toda esa gente se hizo a través de Venezuela. Entonces ahí ellos anuncian y resulta que las 10 toneladas aparecieron aquí. ¿Y dónde se juntaron? ¿Por qué vía llegaron a la isla de Santo Domingo? Porque por lo menos debieron venir a través de 10 o de 15 embarques. A lo mejor llegaron a Haití primero.
O sea, que no vinieron un furgón de... ¿Cómo que se llama eso? Sí, así que se llama, un furgón. Sí. Aquí lo estaban cargando para enviarlo allá. Es que esto no es nuevo. ¿Cuánto tiempo le queda a Maduro ahí? Tenemos que irnos con eso. Mira, línea. ¿Cuánto puede Estados Unidos aguantar ese despliegue que le cuesta aproximadamente 6 millones de dólares? Yo te voy a dar mi impresión. Sí. Yo también creo que ¿Cuánto le queda a Maduro? Yo creo que los norteamericanos están conscientes de que estos son presiones que se están ejerciendo. Primero sobre las estructuras criminales, pero sobre todo a la estructura militar de Venezuela. Yo escribí un artículo hace ya un tiempo y tiene plena vigencia. Si los militares venezolanos quieren hacerle un servicio grande a su país, a América Latina, tienen que hacer lo que hicieron los jóvenes oficiales turcos cuando se estaba hundiendo el Imperio Otomano, para evitar la intervención internacional y para evitar lo peor, porque iban a desmembrar el Imperio Otomano y Turquía, la Anatolia y todo eso. Ellos tomaron el control, destronaron lo que quedaba del Imperio Otomano, declararon la República, y una transición como esta, tan compleja, objetivamente, no creo que la pueda hacer, aunque tienen mucho apoyo inicial, María Corina Machado y don Edmundo González. Yo creo que como hay 1 millón y pico de personas armadas en milicia, ideologizadas, son los militares venezolanos en la tradición de Eleazar López Contreras, de Medina Angarita, de Wolfgang Larrazábal, del mismo Pérez Jiménez. Bueno, vamos a darle a Venezuela, porque hay que desarmar a toda esa gente y producir una estabilización y evitar lo peor. Evitar lo peor, porque lo peor que puede pasar es que venga una acción del exterior. Ese problema que hay en Venezuela, lo deseable, lo conveniente, lo correcto, es que los mismos venezolanos pero yo no le pregunté eso, doctor. No, yo no le pregunté eso. ¿Qué usted cree? ¿Cuánto dura ese despliegue? No, eso no. ¿Cuánto tiempo le queda a Maduro? Esas dos preguntas. No, porque nadie está en condiciones de decir. Estados Unidos no quita a Maduro. No. ¿Cuánto dura eso en la sala? Acuérdate, mira la experiencia de nosotros. Cuando mataron a Trujillo, ¿quiénes lo mataron? De adentro. Bueno, ahora, ¿qué le pasaba a República Dominicana? Estaba aislada. Precisamente porque Trujillo había tomado la iniciativa de eliminar a un presidente. ¿Cuánto va a aguantar Estados Unidos ahí ya? Y me voy. Quiero oírlo de usted. No, Estados Unidos tiene capacidad de aguantar mucho. ¿Un año? Yo no creo que eso aguante tanto. Yo creo que eso, mira, de hecho, es algo que Estados Unidos tiene que tener presente, porque pudiéramos tener hasta un escenario de crisis de los misiles 2.0. O se nos olvida que la mayor crisis de la Guerra Fría se produjo en el Caribe. Porque esas son las cosas que tenemos que tener. Eso es lo que yo quiero saber. Óyeme, ¿qué pasó en Alaska? ¿Por qué Putin no ha dicho nada? Bueno, pero eso, ellos no necesariamente van a decir. Cuando Khrushchev decidió mover los misiles de alcance intermedio a La Habana, fue después de un viaje a Bulgaria, que vino preocupado porque los informes decían que los misiles que los norteamericanos habían colocado en Italia y en Turquía llegaban en 1 hora o en menos a Moscú y a los centros estratégicos de Rusia. Y entonces los misiles que Rusia tenía, que eran de alcance intercontinental, para poderlo tener en condiciones de lanzamiento, como usaban combustible líquido, necesitaban por lo menos 8 horas, 9 horas para armarlo. Entonces ahí es que se le prende el bombillito y dice, bueno, vamos a jugárnosla y vamos a meterle los misiles a los norteamericanos ahí. Ahora, con un Irán ahí en Venezuela, con Hezbollah en la región, que está en la región, ellos no han cometido actos terroristas aquí porque
esta es la fuente de ingresos. Lo invito a un programa especial para hablar del nuevo reordenamiento del mundo, ya no bipolar, sino tripolar o multipolar, y hablar de la crisis de los misiles. Prometido. Está bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias.